Aunque se nos haga difícil entenderlo, muchos estrategas militares han declarado que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. La televisión estatal rusa ya habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial. El mundo increíblemente parece empeñado en dirigirse a una guerra mundial. Lo que estamos observando en Ucrania parece ser un catalizador para otras fricciones en el planeta. Joe Biden ha advertido este viernes que un ataque de Rusia en territorio de la OTAN conduciría a una tercera guerra mundial. Según Zelensky, si China entrega armas a Rusia, es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Nosotros los latinoamericanos hemos sido privilegiados de no sufrir en las guerras mundiales. Nuestros hijos no han tenido que ir a morir para salvar nuestras libertades. Pero nuestra suerte se ha acabado. En este video te mostramos todos los escenarios posibles de comenzar una desgarradora guerra mundial, con países con armas de destrucción masiva y una descontrolada sed de sangre. Las negociaciones han terminado, las armas están en alerta máxima y la Tercera Guerra Mundial es inminente. No tratamos de ser alarmistas, sino realistas a lo que está sucediendo. Miles están muriendo en Ucrania. Putin irá contra Polonia próximamente, y muy pronto, nosotros los latinoamericanos que vivimos en una burbuja de paz, nos podríamos encontrar enviando nuestros hijos a la guerra. De hecho, actualmente, hay más de 250,000 soldados hispanoamericanos peleando en el ejército militar estadounidense, y listos para ser enviados a la guerra en cualquier momento. En un escenario así, ¿cuál es el mejor lugar para estar? ¿Y qué países están destinados a ser destruidos en el mayor conflicto mundial de los últimos 80 años? La respuesta es un poco más complicada de lo que parece. El mundo ha tenido muchos conflictos en las últimas décadas, pero normalmente se trata de un país poderoso que impone su voluntad a otro más pequeño, o que lo invade con un propósito específico, como estamos viendo en Ucrania ahora mismo, e Irak a principios de la década del año 2000. También ha habido conflictos regionales complicados, como las constantes contiendas fronterizas entre India y Pakistán, pero ninguno ha estallado en una tercera guerra mundial. Es probable que la Tercera Guerra Mundial involucre a dos grandes bloques de naciones de todo el mundo. Por un lado, veremos a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La mayor parte de Europa Occidental, junto con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Es probable que India e Israel, ambos con fuertes lazos con este bloque, también colaboren con ellos. ¿Sigues aquí? Nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? En la otra esquina, tenemos a los dos rivales más cercanos de Estados Unidos por la corona de superpotencia: Rusia y China. Aunque los dos países no están en perfecto acuerdo por la invasión rusa a Ucrania, ambos ven a Estados Unidos como su principal rival y es probable que cooperen en caso de que estalle una guerra. China probablemente arrastraría a sus dos aliados con armas nucleares, Pakistán y Corea del Norte, junto con los ambiciosos iraníes que pretenden unirse al club nuclear. Y este conflicto comenzará en un lugar conocido. No es probable que la Tercera Guerra Mundial estalle de la nada. Será la escalada de conflictos en curso y el punto de tensión más probable está en Europa del Este. Si Rusia ataca directamente a una nación de la OTAN, activaría el artículo 5 y llevaría a todos los miembros de la OTAN a la guerra. Del mismo modo, si Rusia gana la guerra en Ucrania y la declara territorio ruso, entonces podría considerar la presencia de la OTAN en su frontera como una provocación, y al igual que en 1939, comenzaría la batalla por Europa. Y cuando estalla un conflicto, es seguro que le siguen otros. Ucrania es para Rusia lo que Taiwán es para China. La potencia más grande nunca ha perdido la esperanza de recuperarla, incluso después de décadas. Y en el caso de China, ni siquiera ha reconocido a Taiwán como nación independiente. El caos en Europa ha creado la oportunidad perfecta para que China avance hacia Taiwán e intente conquistarla, sin entrar en una guerra mayor, con la esperanza de que Estados Unidos, que se ha comprometido a defender a Taiwán, esté demasiado ocupado para entrar en la batalla. Por supuesto, si esa táctica fracasa, es probable que tengamos una guerra a tiros entre Estados Unidos y China, al otro lado del Océano Pacífico. Y esta explosión de conflicto podría dar lugar a más estallidos.
El continente más seguro en el estallido de la Tercera Guerra Mundial podría ser Sudamérica. Fuertemente dominado por partidos de izquierda, estos mantienen relaciones amistosas, tanto con Estados Unidos como con Rusia, por lo que lo más probable es que se mantengan neutrales en cualquier conflicto. Todos estos países son democracias, con la excepción de la caótica Venezuela. También juega a su favor el hecho de que ningún país sudamericano tiene armas nucleares, y la mayoría tienen ejércitos diseñados únicamente para uso interno. No solo es improbable que se impliquen directamente en un conflicto, sino que tampoco es probable que haya motivos para que un país los invada. Por lo tanto, por lo único que probablemente tenga que preocuparse Sudamérica en la Tercera Guerra Mundial, es por la lluvia radiactiva que se extenderá hacia ellos, si todo se descontrola por completo. No son los únicos países que pueden respirar tranquilos. Nueva Zelanda, probablemente el país más remoto del mundo, se encuentra en una posición afortunada. Aunque está firmemente alineada con el bloque occidental, y su destino está estrechamente ligado al de su vecina Australia, mucho más grande, tiene más posibilidades de evitar problemas por una sencilla razón. Australia es un escudo bastante bueno. Australia es una nación enorme, que está estrechamente vinculada a la OTAN, y alberga instalaciones militares estadounidenses y británicas. Y como es poco probable que Australia sea objetivo de las armas nucleares, la lluvia radiactiva probablemente no será una amenaza. Durante cientos de años, África ha sido tratada como un buffet ilimitado por las potencias coloniales. Hoy tienen una relación compleja con las grandes potencias mundiales, pero muchos países están viendo crecer sus economías a un ritmo asombroso, y otros países invierten en fábricas y talento allí. China, en particular, ha visto crecer su inversión en el continente, y muchas fábricas clave que producen componentes de alta tecnología utilizados en la guerra militar, se alojan en estas naciones. África no tiene potencias nucleares, y es poco probable que sus ejércitos se impliquen directamente en ningún conflicto, por lo que el problema más probable al que se va a enfrentar África es lidiar con potencias rivales que interfieren en las inversiones de los demás. Pero para otros países, las perspectivas son más complicadas. ¿Podría Estados Unidos sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial? Tienen algunas ventajas. Por un lado, siguen estando relativamente aislados de los principales focos de tensión, lo que también les permitió experimentar un conflicto mínimo en el frente interno, durante las dos primeras guerras mundiales. Pero esta vez hay una amenaza adicional, las armas nucleares, lo que significa que los enemigos pueden atacar a cualquier país, en cualquier parte del mundo. Se cree que en estos momentos, solo Rusia y China tienen la capacidad de golpear el territorio estadounidense, y Corea del Norte está intentando unirse a la fiesta. Además, Estados Unidos está muy disperso, con decenas de ciudades repartidas por todo el país, el tercero más grande del mundo. Aunque podría sufrir algunos impactos masivos si la guerra se vuelve nuclear, está bien equipado para sobrevivir, y si su supervivencia está realmente en peligro, también lo está la del resto del mundo. Sus zonas más vulnerables pueden ser sus territorios en el Pacífico, incluidos el estado de Hawái y el territorio de Guam. Y sus vecinos están en gran medida en el mismo barco. Hay una razón por la que no es probable que se produzca ningún conflicto importante en América del Norte. Todos sus países son relativamente amistosos entre sí. Canadá es miembro de la OTAN y un estrecho aliado de Estados Unidos, y es probable que ambos estén del mismo lado. Las relaciones con México pueden ser un poco más frías, pero su actitud es claramente neutral. No es probable que estos dos países se conviertan en objetivo directo durante la guerra, salvo en un bombardeo nuclear a gran escala. Pero la gran mayoría de la población de Canadá se encuentra en menos de 10 ciudades, a menos de una hora de la frontera con Estados Unidos. Es probable que China sea un actor clave en la Tercera Guerra Mundial junto con Rusia, como líderes de las fuerzas que se oponen a Estados Unidos y sus aliados. Pero estratégicamente está en mejor posición. Por un lado, es más probable que el agresivo Vladimir Putin provoque la venganza de sus enemigos, con grandes y llamativos crímenes de guerra, mientras que el despiadado Xi Jinping podrá pasar más desapercibido. Además, China tiene aproximadamente el tamaño de Estados Unidos y es el país más poblado del mundo. Si las cosas se intensifican hasta llegar a las armas nucleares,
El país probablemente recibirá algunos golpes masivos, potencialmente de Estados Unidos, pero también posiblemente de la India, aunque a sus enemigos les resultaría muy difícil destruir el país, sin poner en peligro el futuro de toda la vida en la Tierra. Si hablamos de los países más vulnerables, en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial, debemos comenzar por Ucrania y Taiwán. Si esta guerra global comienza, lo más probable es que sea donde inicie todo. En este momento, Ucrania está cambiando los resultados con Rusia. Están abastecidos con artillería pesada de la OTAN, están derribando aviones rusos y volando sus barcos, mientras que Rusia se limita a cometer crímenes de guerra, con un ejército cada vez más dotado de reclutas. Pero si Putin se ve acorralado y empieza a utilizar armas nucleares, las aguas podrían cambiar muy rápidamente, y Ucrania podría ver sus ciudades más grandes destruidas en un santiamén. A partir de ahí, sería invadida, y el país devastado se convertiría en poco más que un territorio de paso, para la próxima conquista de Putin. Y lo mismo podría ocurrir a medio mundo de distancia. Es menos probable que China utilice armas nucleares contra Taiwán que Rusia, sobre todo debido al pequeño tamaño de Taiwán. Un ataque de este tipo podría destruir la pequeña isla, pero debido a la ambición de China de reincorporar la nación, esto es poco probable. Para ello, probablemente comenzaría con un bombardeo naval, atravesando sus defensas y causando una destrucción masiva, así como la pérdida de poder y acceso a los recursos de su mayor ciudad, Taipei. Todo esto ocurriría muy rápido, y aunque Taiwán podría resistir durante un tiempo, China tiene más recursos y armas más mortíferas. A menos que Estados Unidos se implicara directamente y empezara a devolver el fuego, Taiwán probablemente seguiría existiendo como una parcela de tierra, pero la nación, su gobierno y su pueblo se convertirían en apenas una pieza de ajedrez y un rehén para China. De vuelta a Europa, Ucrania no es el único país en peligro. Hace tiempo que Putin tiene en el punto de mira el acceso al mar Báltico, cuyo único acceso por agua es limitado. Lo más probable es que estas pequeñas naciones sean las primeras en la guillotina, una vez que Putin triunfe sobre Ucrania y comience la Tercera Guerra Mundial. Todos estos países, Estonia, Lituania y Letonia, están en la OTAN, pero cualquier pretensión de respetar esa gran alianza está probablemente fuera de lugar en este momento. Putin intentará recuperar las fronteras de la antigua Unión Soviética y todos estos países limitan con Rusia, o con su estado marioneta Bielorrusia. Eso los convierte en presa fácil. Y los países al sur de Rusia no están más seguros. Rusia lleva mucho tiempo afirmando que quiere a la OTAN fuera de sus fronteras, y los miembros de la OTAN más próximos probablemente serían sus primeros objetivos. Eso incluye a Moldavia y Rumanía, y en esos casos hay una cuestión delicada adicional que discutir. Una región semiautónoma llamada Transnistria es reclamada tanto por Rusia como por Moldavia, pero Rusia sostiene desde hace tiempo que sus habitantes desearían unirse a Rusia. ¿Es esto cierto? Nadie lo sabe, y cualquier referéndum que celebren probablemente se llevará a cabo a punta de pistola, al igual que los del Donbass. Pero si estallara un conflicto de mayor magnitud, lo más probable es que Rusia entraría en acción y tomaría Transnistria, e incluso Moldavia. Si las cosas fueran más lejos, como en el caso de los estados bálticos, esto llevaría a una guerra con la OTAN, ya que el siguiente país de la región en el punto de mira de Rusia es Rumanía, que es miembro de la OTAN, pero a Putin ya no le importaría. De hecho, casi todas las zonas de Europa podrían enfrentarse a una amenaza en potencia. Aunque Rusia es gigantesca, no puede decirse lo mismo de ninguno de sus vecinos. En caso de una guerra nuclear total, la mayoría de los enemigos de Putin podrían sufrir destrucción masiva y pérdida de vidas. La mayoría de estos países tienen ciudades clave que podrían ser fácilmente atacadas con misiles de alcance medio de Rusia, si es que esos misiles todavía funcionan. Rusia depende en gran medida del armamento de la era de la Guerra Fría, y eso significa que podría pasar cualquier cosa. Pero si deja volar los misiles, Alemania, Francia y el Reino Unido podrían enfrentarse a la aniquilación, y también el resto del mundo. Si Putin mantiene un enfoque más moderado, probablemente seguiría avanzando a partir de sus conquistas previas, y eso significa que Polonia y Finlandia probablemente también estarían en grave peligro.
Pero Rusia ya ha invadido Finlandia antes y los finlandeses demostraron ser más de lo que los rusos esperaban. Por lo tanto, el destino de Europa está en manos de Putin si toma la decisión correcta. Eso es tranquilizador. En Asia, la historia es diferente. El ejército de China es más nuevo y más eficaz que el de Rusia, así que lo más probable es que adopten un enfoque diferente. Ya han provocado daños a muchas naciones cercanas, sobre todo en Vietnam y Filipinas. Se han apoderado de sus aguas territoriales, han creado islas artificiales que sirven de bases militares, y han declarado que todo el mar de China Meridional son sus aguas territoriales. Ninguno de estos países está preparado para una guerra a gran escala contra una gran potencia, así que lo más probable es que, en caso de guerra, China se apoderará rápidamente de ellos y los utilizará como base para un conflicto de mayor escala. Eso podría causar daños masivos a estas naciones, pero es poco probable que las destruyera. No puede decirse lo mismo de otro vecino. Si hay un país en Asia que es más vulnerable además de Taiwán, es probablemente Japón. Es la economía más fuerte de Asia, además de China, y un aliado clave de Estados Unidos, pero tampoco tiene un ejército particularmente fuerte, debido a los tratados de la Segunda Guerra Mundial. Depende en gran medida de Estados Unidos para su defensa, y alberga un gran número de soldados y bases militares, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para un ataque chino. Si estallara la guerra por Taiwán, esto se vería como un beneficio de 2 por 1. China no solo podría doblegar a la flota estadounidense, sino que se vengaría de Japón, por la devastación causada por el Japón imperial en China hace casi un siglo. ¿Podría Japón convertirse en el país en ser alcanzado por un arma nuclear 2 veces? Depende de hasta qué punto China quiera escalar, pero sin duda es el objetivo inicial más probable para China en la región. Hay otro país que alberga un gran número de tropas y bases estadounidenses. Corea del Sur, que ha dependido en gran medida de Estados Unidos para su defensa, desde el acuerdo de armisticio de la guerra con Corea. Pero, a diferencia de su enemigo, Corea del Norte no tiene armas nucleares. Como aliado clave de Estados Unidos, China lo consideraría un enemigo, pero es poco probable que lo ataque directamente. Eso sería visto como una escalada masiva por los Estados Unidos, y probablemente desencadenaría un ataque en el continente si sus bases militares, como el gigantesco campo Humphreys, fueran atacadas. Pero la mala noticia para Corea del Sur es que China no tiene por qué atacarles. China es uno de los pocos países que mantiene buenas relaciones con el reino ermitaño de Corea del Norte, e intentan por todos los medios mantener al impredecible Kim Jong-un bajo control. Pero, ¿y si le quitan la correa y le dicen, adelante? Sería una forma eficaz de mantener ocupada a Corea del Sur mientras acosan intereses estadounidenses, pero las cosas podrían descontrolarse muy rápidamente. Ambas Coreas son naciones pequeñas, y Corea del Norte podría asestar un golpe devastador a su enemigo, utilizando sus armas nucleares de corto alcance para borrar a Seúl del mapa, despejando el camino para una invasión en el desestabilizado país. Pero podrían conseguir más de lo que esperaban. Por un lado, el uso de armas nucleares contra su vecino más cercano podría provocar una importante lluvia radiactiva en Corea del Norte. Pero lo más peligroso es que Corea del Norte se convertiría inmediatamente en uno de los principales objetivos de Estados Unidos, y probablemente sería objeto de bombardeos masivos o incluso de represalias nucleares. Es muy probable que si estallara un conflicto total entre las dos Coreas en medio de la Tercera Guerra Mundial, ninguno de los dos países estaría en condiciones de funcionar cuando terminara, lo que haría que toda la región fuera muy vulnerable a una tranquila toma del poder por parte de China, desde su frontera norte. Y en el sur, otro conflicto podría descontrolarse por completo. A diferencia de Corea del Norte y Corea del Sur, ni India ni Pakistán tienen gobiernos o líderes inestables, y ambos están bastante igualados en fuerza militar y arsenal nuclear. Eso podría mantener a ambos a raya, ya que el conflicto fronterizo de Cachemira, la disputa territorial que estas naciones mantienen, está semi-dormida, aunque India respalde la alianza de Estados Unidos y Pakistán la de China. Los dos países son vecinos, y aunque los dos son grandes, un conflicto nuclear a gran escala probablemente provocaría consecuencias en ambas naciones.
Además, están densamente poblados, ambos figuran entre las 10 naciones más pobladas, con India en la cúspide del primer puesto, por lo que cualquier hecho violento conllevaría una pérdida masiva de vidas humanas. En el peor de los casos, si estallara un conflicto, ambos países recurrirían a las armas convencionales, lo que daría lugar a un escenario lleno de muerte y destrucción, pero sin las armas que podrían hacer temblar la tierra y convertir a ambos países en tierras baldías. Pero si un líder imprudente cruza la línea, podría dar lugar a una cadena de acontecimientos que provocaría más muertes de las que hemos visto nunca. Y como consecuencia, lo más probable es que China invada la región como lo haría en Corea. ¿Explotaría otro posible foco de tensión en el cercano Oriente? Es dudoso que Israel se implique directamente en la Tercera Guerra Mundial, pero puede que no tenga elección. La pequeña nación mediterránea se encuentra entre la espada y la pared, y aunque probablemente se alinearía firmemente con el bando estadounidense, podría optar por no enviar tropas a ningún escenario de combate. Ello se debe a que trata de mantener buenas relaciones con Rusia, tanto por la población judía de la antigua Unión Soviética, como porque Rusia desempeña un papel clave en Siria, vecino del norte de Israel. Si Rusia pensara que Israel le está traicionando, podría fácilmente desatar a sus apoderados en Siria para que llovieran cohetes sobre el pequeño país, y causar grandes víctimas que el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel no podría evitar. Pero aunque Israel no busque pelea, la pelea podría venir a Israel. No hay país con el que Israel tenga peores relaciones que Irán, sobre todo después de que el expresidente Mahmoud Ahmadinejad amenazara con borrarlo del mapa. A medida que Irán impulsa su programa nuclear, Israel está en alerta máxima ante la posibilidad de un ataque contra sus infraestructuras, como ya hizo en el pasado contra Irak y Siria. Pero, ¿atacaría Irán primero? El actual presidente ha negado la existencia del Holocausto y ha amenazado a Israel en repetidas ocasiones, por lo que podría decidir que un conflicto mundial es una gran oportunidad para hacer su jugada. Si utilizara armas convencionales, Israel probablemente respondería multiplicado por 10, y se desencadenaría un nuevo y sangriento conflicto regional. Pero aquí hay un factor mortal. Si Irán fuera capaz de terminar su arma nuclear, o recibiera ayuda de Corea del Norte o de otra nación rebelde, podría intentar golpear a Israel y aniquilar al pequeño país. Israel cuenta con sólidos sistemas de defensa antimisiles, por lo que existe la posibilidad de desviar el impacto y evitar una explosión nuclear. Pero tenga éxito o no, un intento de ataque nuclear probablemente desencadenaría una venganza masiva. Y es casi seguro que Israel respondería a un ataque nuclear exitoso con su propio arsenal nuclear secreto, y es probable que tenga suficiente para convertir a Irán en una cáscara de su ser actual. Así que, si las cosas se descontrolan, es posible que tanto Israel como Irán se enfrenten a amenazas existenciales. Y hay un país más en el punto de mira. Hablamos de Estados Unidos y China, y por qué es probable que sobrevivan a la Tercera Guerra Mundial, incluso si se vuelve nuclear. Lo cierto es que la Tercera Guerra Mundial podría llevar al fin de Rusia como nación. Aunque Rusia tiene más de 145 millones de habitantes, también cuenta con una de las mayores áreas metropolitanas del mundo, Moscú, donde vive cerca del 10% de la población total del país. Es el hogar de gran parte de la infraestructura del país, lo que significa que el mundo podría responder a un ataque nuclear ruso, destruyendo su ciudad más grande en un abrir y cerrar de ojos. Su segunda ciudad más grande, San Petersburgo, tiene más de 5 millones de habitantes, y probablemente también sería un objetivo, y ninguna ciudad aparte de esas dos tiene más de 1.600.000 habitantes. En cuanto Rusia utilice armas nucleares, la OTAN y sus aliados tomarán medidas de represalia, que podrían tener consecuencias de alcance mundial. Y después, Rusia podría no ser la misma. Rusia llegó a este tamaño a través de la conquista, y eso se puede eliminar. Con tantos grupos étnicos diferentes en el país, es probable que muchos quieran aprovechar el caos para tomar las riendas de su destino. Rusia sería considerada responsable del inicio de la Tercera Guerra Mundial, probablemente más que cualquier otra nación. Después de todo, la cadena de acontecimientos comenzó en Ucrania. Así que una vez derrotada, Rusia probablemente sería objeto de duras sanciones,
al igual que Alemania lo fue después de ambas guerras mundiales. Sería despojada de sus conquistas y territorios adicionales, y muchos de sus recursos serían probablemente confiscados para pagar las reparaciones. Las naciones europeas reclamarían regiones fronterizas, y altos cargos rusos se enfrentarían a acusaciones de crímenes de guerra. Tras perder la Tercera Guerra Mundial, Rusia sería probablemente una pequeña parte de lo que fue, bajo el dominio de la ocupación y con muchos de sus grupos étnicos que ya no se considerarían rusos. ¿Seguiría existiendo un país llamado Rusia? Es probable, pero no se parecería en nada a la Rusia que conocemos hoy. Por supuesto, luego está la otra respuesta posible a la pregunta: ¿qué países serían destruidos en la Tercera Guerra Mundial? En el peor de los casos, podría ser que fueran todos. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video. Nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.